Ok. El 7 nos dice, en la práctica no se sabe con exactitud cuál es la FEN de una batería ni cuál es su resistencia interna. Para determinarlo, se conecta, vamos a empezar a hacer el dibujo, se conecta la batería en serie con un resistor variable y un amperímetro. Cuando la resistencia del resistor es tal, la corriente, bien, te dan dos resistencias, dos corrientes, encuentra la FEN y la resistencia interna de la batería. Ok, entonces tengo una batería que la puedo dibujar con una FEN interna más una resistencia interna. Y todo esto forma parte de mi batería. ¿Sí? Bien, y esta batería tiene unos bordes. ¿Sí? Bien, esta batería está conectada con una resistencia variable, vamos a poner RB, esto es resistencia interna y esto es una FEN. ¿Sí? Y un amperímetro. Bien, entonces tengo esta conexión acá. Bien, Bien, primera duda con respecto a eso. ¿El orden en el que sí. está dibujado afecta a las cuentas? No afecta las cuentas. Puedo poner esta FEN acá, al lado Mm, de esta. O sea, las tres están en serie. La corriente que claro, pasa por acá es la misma que pasa por acá y es la que está midiendo el amperímetro. ¿Sí? bien, claro, porque yo había dibujado el RB y el amperímetro al revés. Entonces, No, no afecta. ¿Sí? Por bien, eso genial. no. Mientras tengan en cuenta eso, si están en serie, si están en Mm, paralelo, cómo es la corriente que pasa por cada uno, ¿sí? Mientras tengan bien, en cuenta eso, no afectaría. bien. Bien, entonces tengo dos resistencias y dos corrientes. Vamos a anotarlas. Tengo, vamos a poner 1 y 2. Tengo una resistencia variable de 10 con una corriente de 2 y una resistencia variable de 5 con una corriente de 3,8. Bien, ok. ¿Qué ecuación sabemos que nos relaciona acá dentro de la batería? Sabemos que delta B es igual a la FEN, ¿sí? Menos la corriente que pasa por esa batería por la resistencia interna. Esta ecuación, ¿la sabían para batería? Sí, ¿Sí? Bien, entonces, con esta ecuación es la que me va a ayudar para conseguir este dato y este dato, ¿sí? Fíjense que me dan dos resistencias y dos corrientes. Es decir, que yo podría generar fácilmente dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué? Esta corriente la tengo. Tengo una corriente en una situación y tengo otra corriente en otra situación. Y este delta B es lo mismo que I por R, por esa resistencia variable que tengo ahí al lado. bien. ¿Sí? Recuerden la ley de Ohm, ¿sí? Ley de Ohm, B es igual a I por R, ¿sí? Entonces, este delta B yo también lo puedo escribir como la corriente que está pasando por allí por la resistencia que tengo ahí al lado. Ujú. Entonces, como tengo dos corrientes y dos resistencias, y esto lo puedo hacer porque independientemente de la corriente que esté pasando y este caída de voltaje que yo tenga, la FEN, ya que siguen entrando, a ver, allí, bien. La FEN y la resistencia interna va a seguir siendo la misma, ¿sí? Es una condición que ya tiene la batería, ¿sí? La batería entrega esa potencia debido a una FEN que tiene y a una resistencia interna que tiene, con la que está fabricada, ¿sí? Entonces, si tengo dos resistencias y dos corrientes, lo primero que voy a hacer es buscar este delta B para la situación 1, que sería delta B1 va a ser igual a la corriente 1 por la resistencia variable 1, que eso va a ser 2 amperes por 10. Eso va a ser 20 volts. Y para la situación 2 tengo un delta B2 que va a ser I2 por la resistencia variable 2 y esto es 3,8 amperes por 5 ohms. Y esto me da
19 volts. ¿Sí? Entonces tengo dos delta V, dos corrientes, puedo generar un sistema de ecuaciones, donde este 20 volts, ¿sí?, va a ser igual a la FEN, que es mi incógnita, menos la corriente asociada a este delta V, que sería la corriente 1, sería 2, por la resistencia interna que no la conozco, ¿sí? Ujú. Y por otro lado tengo el delta V2, que sería 19 volts, igual a la FEN que no la conozco, la corriente, que sería 3.8, por la resistencia interna. Y me queda resolver este sistema de ecuaciones que me va a dar como resultado que la FEN es igual a 21,11 volts y la resistencia interna es 0,556 ohms. ¿Se entendió? Sí. Tan Yo ahí fácil había era. llegado. Claro, ¿Cómo? yo pensaba que... Ay, perdón, te corté, Mati. No, no, yo iba justo a preguntar del B, por eso que ahí había llegado. Nada más que yo de punto de partida, que creo que es lo mismo, usé la ecuación de E igual a I por R más, o sea, R interna más más R, Claro. digamos. Que se O deriva, sea, creo, de lo mismo. O sea, es la claro, misma esta ecuación, pero... ecuación, sí, esta ecuación es hacer el recorrido en el circuito, ¿sí? Es I por R interna más I por R va a ser el delta V de esta FEN, ¿sí? Mm, Claro. Es hacer el recorrido que tengo acá. ¿Ven? Tengo tres elementos, ¿sí? Donde la sumatoria de todos los delta V va a ser igual a cero, ¿sí? Por leyes de Kirchhoff, no sé si ya lo vieron. no, no vimos Entonces, Kirchhoff. ok, bueno, van a tener que la sumatoria de todas esas delta V en un circuito va a ser igual a cero, ¿sí? Mm, Por lo tanto, este delta V va a ser igual, o sea, si yo hago esta FEN menos I por el resistencia interna, recuerde que cuando paso por una resistencia hay una caída, ¿sí? De potencial, entonces lo coloco negativo. Menos I por R menos I por RB va a ser igual a cero, ¿sí? mm, Entonces me queda que si yo despejo de acá esto para acá positivo, me queda E menos I por la resistencia interna va a ser igual a I por RB. I por RB es lo mismo que delta V, ¿sí? Entonces me queda delta V es igual a E menos I por R interno, que es la ecuación claro, que tenemos acá. claro, sí, yo no terminaba de sacarlo de ese ejercicio porque pensaba que de un caso a otro la FEM o la resistencia interna cambiaban, entonces no terminaba de hacer esa sinapsis. Claro, Ah, está bien. claro. No, no, la FEN y la resistencia interna es la misma, ¿sí? Lo que es que con el tiempo esa resistencia interna puede ir aumentando porque la pila se va haciendo más vieja, o sea, va Claro, perdiendo potencia, ¿sí? Pero en un inicio va a ser la misma, esa FEN y esa resistencia interna van a ser la misma, en el mismo tiempo, ¿sí? claro. Bien, entonces vamos con la parte B. La parte B dice que tengo valores medidos de resistencia y de corriente que tienen un error asociado. Para minimizar ese error, en la determinación de la FEN y la resistencia se obtienen más valores de I en función de R. Y se grafica esa dependencia. Mm, ¿Cómo obtendría los valores de FEN y de resistencia interna a partir de este gráfico? Bien, primero veamos a qué gráfico me está haciendo referencia. Yo tengo la siguiente ecuación. Si yo la ordeno un poco, ¿sí? De acuerdo a las incógnitas que tengo, que es delta V y corriente, ¿sí? Que serían mis variables, sería delta V va a ser igual a menos I por resistencia interna más E. ¿Sí? Lo que hice fue cambiar el orden acá. ¿Por qué? Porque lo que me está variando es esto y esto. ¿Sí? Esto es como si fuera X y esto es como si fuera Y. O esto es como si fuese Y, esto sería X. ¿Sí? Son variables. Si yo mm, lo quiero colocar como variables, fíjense que yo lo podría colocar como que Y es igual
a menos, a este Menos lo voy a I por llamar X. X, menos X, que sería I, R, más E. ¿Y a qué se asemeja esta ecuación? Una ecuación lineal, con A una pendiente ecuación negativa. lineal, tal cual. ¿Sí? Eso es lo que le está preguntando. Yo voy a tener, si yo tengo varios valores de delta B y varios valores de corriente, se me va a formar una dependencia lineal con pendiente negativa, donde si yo a esa gráfica le saco la pendiente, voy a obtener la resistencia interna. Y si le saco la ordenada en el origen, voy a tener la FEM. ¿Sí? Esa era la pregunta, ¿sí? Que se dieran cuenta que esto es una dependencia lineal. Si yo voy graficando valores de delta B y valores de I, voy a obtener una gráfica como esta, donde si yo saco la pendiente voy a tener la resistencia interna y si saco la ordenada en el origen voy a obtener la FEM. Buenísimo. Mientras más valores tenga, obviamente menos es el error. ¿Se entendió esa parte B? Sí, genial, genial. ¿Sí? Bien. Ok. Y por último le piden cuánta potencia se pierde por efecto de la resistencia interna. Bien, las ecuaciones de potencia las Esa es la que es saben. la E por I, creo que era epsilon por I. Epsilon por I era I cuadrado por R sub I más I cuadrado por R Exacto. grande. Exacto. Tengo varias ecuaciones para sacar potencia, ¿sí? O sea, todo dependiendo de qué datos yo tenga. Puedo sacar potencia con la corriente por delta B, o también puedo sacar potencia con I cuadrado por la resistencia, o puedo sacar potencia con delta B al cuadrado sobre R. ¿Sí? Todo esto sale de sustituir la ley de Ohm, ¿sí? Si yo acá sustituyo la ley de Ohm, I por R me queda I cuadrado por R, ¿sí? Y así para las demás. Entonces, si ya tengo la corriente, ¿no? Y tengo la resistencia interna, entonces puedo sacar la potencia en esa parte C, ¿sí? Ah. Tengo potencia es igual a I cuadrado por R. Me sirve esto porque tengo la corriente y tengo la resistencia. Entonces, para una corriente de 2 amperes, ¿sí? Que es el primer dato que me dan, entonces esa potencia va a ser 2 amperes al cuadrado por la resistencia interna que conseguí, 0,556. Y entonces esa potencia me da 2,2 watts. Y lo mismo hago para la segunda corriente que me dan, que es de 3,8 amperes. ¿Sí? Esa sería la potencia perdida por esa resistencia interna. Claro. Era mucho más fácil. Para la segunda, ¿también tendría que ser con la resistencia interna? O, Sí, porque te están preguntando por efecto de la resistencia interna solamente. ok. Dice, para los valores encontrados en el inciso A, indique cuánta potencia se pierde por efecto de la resistencia interna. Y como tengo solamente una resistencia interna y tengo dos corrientes, calcularía la potencia para cada corriente. Pero Claro. creo que seguiría siendo la misma resistencia, no tengo otra, creo. A ver, no. No, es la única interna. Claro, Claro. no, yo pensé que era que había que calcular en cada resistencia, pero no, ahí estoy leyendo bien y es en la resistencia interna. Claro, a veces sí piden calcular para cada resistencia, pero en este caso únicamente para la resistencia interna. Bien, chicos, el que sigue, el Sí, 8. justo con el 8 puedo hacer el primero, pero después en el segundo inciso me trabé un poco.
A ver, dice, la resistencia interna de una pila seca aumenta gradualmente con el tiempo, aunque la pila no se utilice. Sin embargo, la FEN mantiene perfectamente un valor, bien, aquí tengo un valor de FEN de 1.5 volts. En el momento de adquirir la pila, listo, se mide la corriente. Bien, entonces, esa corriente es de 30 amperes. ¿Cuál es su resistencia interna? Y dato importante, esto está en cortocircuito. Bien, ¿saben qué es cortocircuito? Justo te iba a Hay que preguntar saber. bien qué significaba eso, porque yo asumí que como que el R grande es cero al estar Claro, en sí, Claro, cortocircuito. yo hice lo mismo. claro, si en un circuito no ponemos ningún elemento que tenga resistencia o una resistencia muy chiquita, cercana a cero, hay muy poca oposición al paso de corriente, ¿sí? La corriente pasa ligeramente. Entonces, los electrones fluyen fácilmente. Y esa intensidad de corriente, si lo vemos por la ley de Ohm, que sería B sobre R, si yo tengo muy poca resistencia, esta intensidad de corriente se hace máxima, ¿sí? La intensidad de corriente casi que es elevadísima. Entonces, si yo tengo una corriente muy alta, significa que este voltaje va a ser cercano a cero, ¿sí? Este delta V lo voy a asumir cercano a cero, ¿sí? Eso es lo que significa un circuito que se encuentra en cortocircuito, ¿sí? Que no tengo una resistencia que se oponga tanto a esos electrones que están fluyendo y por lo tanto la corriente es muy elevada. Esa resistencia se hace mínima, ¿sí? Esta resistencia se hace cercana a cero y por lo tanto el delta V se hace cero, ¿sí? Ah, bien. Eso es lo que Claro. significa cortocircuito, ¿sí? Intensidad elevadísima de corriente. Entonces, si yo estoy en cortocircuito y estoy con una batería, ¿sí? Bueno, ya sabemos la ecuación que usamos para batería, delta V es igual a la FE menos I por la resistencia interna. Como está en cortocircuito, este delta V es prácticamente cero, ¿sí? Entonces me queda que 0 es igual a E menos I por R. La FE la tengo y la corriente la tengo. Entonces, despejo de acá resistencia interna, que me queda, que es la FE entre la corriente, ¿sí? Y bueno, tengo la FE que es 1.5, tengo la corriente que es 30, y esto me da 0,05. Para la parte B, me piden encontrar la resistencia interna si la corriente en cortocircuito es de 10 amperes. Bueno, lo que va a cambiar acá es esto, ¿sí? Ahora la resistencia, si tengo la FEN y ahora la corriente es de 10 amperes, ahora esa resistencia interna es 0,15, ¿sí? Es más grande. Claro, más grande. Genial, entonces me dio bien todo. Claro, ahí Claro, tiene, había usado otra ecuación, pero llegué a lo mismo. Muy bien. claro, allí pueden hacer un análisis de resistencias internas, ¿sí? Conforme una batería va envejeciendo, ¿sí? Esa resistencia interna aumenta. ¿Por qué? Porque va reduciendo la capacidad de entregar potencia, ¿sí? De entregar energía. Entonces, si yo hago mis cálculos de potencia, si esa resistencia interna baja, ¿sí? Entonces la corriente va disminuyendo. Perdón, si esa resistencia interna aumenta, hay mayor impedimento al paso de electrones, entonces la corriente disminuye, ¿sí? Claro. Si esa corriente disminuye, entonces la potencia también disminuye. Lo que significa que mientras más grande sea la resistencia interna,
más vieja está esa pila. Y por ende menos corriente va a pasar por ahí, claro. Claro, entrega menos potencia, ¿sí? Si la resistencia interna es muy grande, hay más oposición al flujo de electrones, entonces hay menos potencia. Genial. Entonces, por eso era como un análisis de encontrar dos resistencias internas, que vieran alguna diferencia por allí y se podía hacer un análisis de una batería vieja y una batería más nueva, ¿sí? Bien. Bien, ok, ahora el 9. El 9 sí, ese era más teórico, porque es Sí, más de cuando se dirige el, el arreglo de voltímetro y amperímetro. exacto, y tienen que estudiar qué pasa Mm, cuando están en serie, qué pasa cuando están en paralelo. Eh, ujú. ¿Hicieron ese análisis o quieren que lo hagamos? Eh, ya, sí. ¿O quieren hacerlo y después lo discutimos? O sea, el tema más que nada, pues también lo habíamos hablado recién un cacho con mi querida, es cuál de las dos situaciones conviene, depende de, para el valor de asistencia que yo tengo, que estoy queriendo medir, cuál de las dos arreglos me genera menos ruido en la medición. Claro, Entonces, por ejemplo, si yo tengo que la resistencia que estoy midiendo es muy grande, entonces me conviene usar el arreglo donde el amperímetro está al lado de la resistencia que quiero medir, porque de esa claro, forma, como la corriente que pasa, como la diferencia entre las resistencias del amperímetro y la resistencia son muy grandes, la medición no se va a ver afectada por la presencia del amperímetro ahí. exacto, tal cual. Mm. Después es al revés en el caso, para el otro caso, que es cuando mi resistencia es muy chiquita. eh, ¿Cómo es? Cuando mi resistencia es muy chiquita, es mejor que tenga el amperímetro afuera con el amperímetro afuera. Claro, porque allí la corriente se divide en dos. Ujú. Entonces, si la corriente se divide en dos, recordemos que corriente es B sobre R, ¿sí? Mientras más chiquita sea esta resistencia, más grande va a ser la corriente, ¿sí? Entonces me Ujú. conviene que esa resistencia sea chiquita para que la medición que me muestre el amperímetro pertenezca en su mayoría a la resistencia que quiero medir que al voltímetro que está aquí arriba. Mm. Pero bien, ese es el análisis de ese ejercicio, tal cual, el 9. Así que, bueno, entonces ese ya lo tienen visto. ¿Todos lo entienden, el 9? Sí, yo con el 9, o sea, puse eso, algo parecido. Ok, perfecto. Bueno, ahora quieren que sigamos avanzando el 10. Bien, sí, justo con ese 10 también porque saqué todos los números, pero quería estar más seguro a ver si me habían dado bien, porque me dieron valores bastante grandes las resistencias. A ver, ¿qué valores de resistencia te dieron? A ver, déjame ver que lo mire. Para la de 3 voltios me dio que la resistencia uno son 2985 ohms. Sí, está bien. Vamos, vamos todavía. No, está bien, está perfecto. Es lo mismo que me da a mí, así que o estamos mal los dos o está bien. Claro, y después como es la resistencia equivalente, te queda 3000 ohms. Claro, porque la sumas con la interna que son 15. Ujú. Genial, entonces, y después es ir subiendo, ¿no? Porque después como vas Claro, sumando la resistencia, porque están todas en serie, exacto. ¿cómo cómo te queda? Después te queda En la resistencia 12.000. 2 me da 12.000 y la resistencia equivalente 15.
15 Bien. mil. Y la Bien. resistencia 3 me da 135 mil. Sí, 135 por 10 a la 3. No lo puedo creer, lo tengo todo bien. Sí, sí, está bien. Es que como les dije, esta guía es mucha matemática, ¿sí? Traten de no perderse en la matemática y todo les va a salir bien. Mm. Bueno, Todos hicieron el 10, todo está entendido ya en el 10. Sí, para calcular la subsiguiente, le sumabas, por ejemplo, al equivalente la que calculabas, ¿no? Claro, al equivalente le sumas, por ejemplo, si estoy en la resistencia 2, le sumo R1 más R interno más R2. Ya, sí, 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 creo entonces lo tengo bien. ¿Sí? O sea, Porque te quedan todas en serie. Si te quedan todas en serie, entonces la suma es lineal. ¿Sí? perfecto. después con el 11, que es, bueno, ahora es con el, perdón, era con el voltímetro, ¿no? El voltímetro en el amperímetro. En el amperímetro, calculo que lo pensé mal porque recién venimos de consultarlo con mi querida y como que te queda un arreglo mixto, ¿no? Porque te queda una parte en paralelo y otra parte en serie, no era todo en Claro, paralelo. Claro, yo claro. lo pensaba como que era todo en paralelo. No, Mm, allí, porque depende de qué corriente estás viendo. Fíjate, si por ejemplo, aquí conviene empezar, en el problema 10 empezamos de lo más chiquito a lo más grande, ¿sí? Desde medir R1 hasta medir las 3. mm, Pero acá conviene empezar desde el arreglo grande y de ahí me voy a lo más pequeño, porque, bueno, yo lo hice así y es como más estructurado y se van viendo mejor las ecuaciones, ¿sí? Te van quedando 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y mm. lo vas viendo, si lo hago desde lo más grande a lo más pequeño, voy viendo mejor qué me queda en serie y qué me queda en paralelo, ¿sí? Claro, Por empezaría ejemplo, desde el borne de 0,1. exacto, si empiezas en 0,1, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar el galvanómetro acá arriba con estas 3 resistencias en paralelo, Ah, ¿sí? bien. Esto va Ujú. a estar en paralelo con esto, es decir, que la corriente que entra acá, que es esta misma que sale, que es la de 0,1, esta corriente va a ser la suma de la corriente que pasa por el galvanómetro más la corriente que pasa por estas 3 resistencias. Ujú. ¿Sí? Ahora, si me voy a la corriente de 1 amper, que es la segunda, entonces esa corriente se mide acá, ¿sí? Entonces, como se mide acá, me queda el galvanómetro en serie con esta resistencia y estas dos a su vez en paralelo con estas dos. ¿Sí lo ves? Me Claro. queda. Si yo estoy midiendo la corriente acá, me queda entonces el siguiente arreglo. De aquí sale la corriente, ¿sí? Entonces, Mm, si sale la corriente aquí, la corriente que pasa por acá va a ser la misma que pasa por acá. Entonces, es como que estas dos entran en serie y acá esta corriente es distinta porque acá se divide. Entonces, y esta corriente que pasa por acá sería esta, la que pasa por estas dos, mm. ¿sí? Entonces, acá me queda que la corriente, que sería de 1 amper, la corriente de 1 amper va a ser igual a la corriente del galvanómetro, que creo que me la dan, más la corriente que pasa por aquí, que yo lo puedo llamar I1,2, que sería la corriente que pasa por 1 y pasa por 2. ¿Sí? Mientras que acá la corriente de 0,1 va a ser igual a la corriente del galvanómetro más la corriente 1, 2, 3, que sería la corriente que pasa por las 3. Mm. Y si lo hago finalmente para la de 10 amperes, ¿sí? La de 10 amperes se encuentra aquí. Entonces me va a quedar una corriente que pasa por aquí más una corriente que solo pasa por aquí. Entonces me queda el galvanómetro en serie con estas dos
Y acá abajo solo me quedaría una resistencia, ¿sí? Y acá sale una corriente de 10 amperes. Y aquí entonces me queda que esa corriente de 10 amperes va a ser la corriente del galvanómetro más la corriente que pasa por 1. Claro. ¿Sí? Y a partir de ahí te vas planteando tus ecuaciones de acuerdo a lo que tienes, ¿sí? Pues vas a tener resistencias en serie y en paralelo, y al final te van a quedar 3 ecuaciones con 3 incógnitas, donde las Bien. incógnitas van a ser R1, R2 y R3. Ujú. Claro, Y ahí ahora sí. Claro. Bien. Genial, Sí, este es entonces. mucho más largo, el 11, mucho más largo que el 10. mm, Genial. Si Yo- quieren anotar los valores, ¿sí? ¿eh? Así ya tengo eso para corroborar después. Bien, a mí me da R1 igual a 0,0035, R2 me da 0,0318 y R3 me da 0,318. Bien. Muy bien. Yo creo que, o sea, tengo un par de decimales, o sea, me dieron, por ejemplo, me dio 0,003 la primera, ya la Está segunda me dio, bien. o sea, me dio así exacto, pero ya después me van cambiando, por ejemplo, el R2 me dio 0,03, 31, ese sí está bien, pero ya Sí, el eso está bien. último me dio 0,33, por ejemplo, pero se ve que es Bueno, porque el rastro. es lo mismo, que esto es 0,32, y vamos. ¿Sí? Claro, Claro, sí, Así o que sea, no, calculo una ahí porque diferencia el rastro. ínfima. claro, no, es lo mismo, o sea, se considera que es prácticamente lo mismo. Por Mm, decimales no se preocupen. Buenísimo. Yo en el que tuve problemas es en el 12, en el B, porque no, o sea, te dan como para calcular, te dicen que el potencial que tomes como el BFI, te dicen que lo tomes como BF menos BI, pero Bien. Ok, ok, el 12, bueno, ese 12 está bueno, ¿sí? Vamos a hacer el 12. Antes de hacer el 12, repasemos la convención de signos, ¿sí? A ver si ya la tenían, si no, se la escribo por acá. Tengo una FEN y una resistencia, ¿sí? Entonces, esto es B. Bien, como las cargas se mueven de un potencial alto, ¿sí? Del extremo del potencial alto al extremo del potencial bajo, si un resistor yo lo estoy atravesando en dirección de la corriente, ¿sí? Porque acá la corriente saldría así. Si yo lo estoy atravesando en dirección de la corriente, ese delta V aplicado va a ser igual a menos I por R, ¿sí? Ahora, si por el contrario, esa resistencia yo la atravieso en dirección contraria a la corriente, ese delta V va a ser igual a más I por R, ¿sí? Si yo lo atravieso en esta dirección en que viene la FEN, es negativo. Si lo atravieso en la dirección contraria, va a ser positivo, ¿sí? Hay que tomar en cuenta esto para los próximos ejercicios, ¿sí? Por otro lado, si yo una FEN la atravieso del terminal negativo al positivo, que sería esto, esa FEN o ese delta V va a ser positivo, ¿sí? Y si yo lo atravieso al contrario, del extremo positivo al extremo negativo, ese delta V va a ser negativo, va a ser menos E, ¿sí? Entonces, esta convención de signos la usamos para los próximos ejercicios, ¿sí? ¿Se entiende? ¿La quieren copiar o ya la tenían? No sé si ya la Déjame que tenían. lo copie porque
No, yo no lo tenía y no lo había visto. O sea, Claro, sí, no, yo tampoco o sea, Bueno, vamos a copiarlo si rapidito. quieren, anótenlo, sí, tranquilo. Todavía hay mucho tiempo. Esto es corriente, ¿sí? Ujú. Ta, 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 ta. Esto es corriente y esto es corriente. Pueden anotar, para resumir, a la FEN, si la atravieso de negativo a positivo, el delta B es positivo. Si la atravieso de positivo a negativo, el delta B es negativo. Y para las resistencias, si la atravieso en la dirección de la corriente, es negativa. Y si la atravieso en dirección contraria a la corriente, es positiva. Bien. Ahí yo lo tengo. Claro. Entonces, bueno, eso te lo pregunto más adelante. Lo que quería preguntar, porque ¿Sí? justo con respecto. Igual, esto que les acabo de decir lo vamos a practicar con el ejercicio 2. Sí, sí. Bien, bueno, voy a ir colocando el circuito. Queda menos de un minuto, así que seguro se corta mientras yo dibujo el circuito. Pero Dale. bueno, ya saben el procedimiento. Voy a dibujar acá. Tengo una FEN acá. Acá. Otra FEN. Y otra FEN. Acá tengo una resistencia y acá otra. Bien, y me dan todos los puntos. Bien. Esto es A, B, 2, 12. Y esto es 3 y 5. Bien. Bueno, siempre la rayita más grande es la positiva y la rayita más pequeña es la negativa. ¿Sí? La FEM. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Igual, a ver, en el dibujo no lo tienen, pero bueno, seguro ya lo han visto en el libro o en la teoría. La rayita grande es la positiva y la chiquita es la negativa. Ujú. Ok, lo primero que me preguntan, calcular la corriente, ¿sí? Siempre lo primero que debo hacer, así no me lo pidan, para calcular esas diferencias de voltaje, necesito calcular la corriente. ¿Por qué? Porque para calcular, para aplicar ley de Ohm, que es I por R, sí o sí voy a necesitar corriente. Entonces, lo primero que hacer es ponerle un sentido a la corriente. Yo lo voy a poner cualquiera. O sea, yo puedo poner que la corriente va hacia allá en sentido antihorario o que la corriente viene así en sentido horario. En este caso, intuitivamente, como tengo todas las FEN cuyo lado negativo está hacia la derecha y el positivo hacia la izquierda, yo puedo poner entonces que mi corriente va a ir así, va a ir en este sentido, ¿sí? Bien. Porque sé que en cualquier FEN, que donde tengo un terminal negativo y positivo, siempre la corriente va a salir en este sentido, ¿sí? Del extremo positivo o del extremo de mayor potencial al de menor potencial, ¿sí? Entonces, yo intuitivamente la coloco así, pero ustedes si quieren pueden colocarla del otro lado, ya van a ver la diferencia. Entonces, yo voy a colocarla así y voy a empezar a hacer mi recorrido, ¿sí? Con las leyes. La sumatoria de los voltajes va a ser igual, en un circuito cerrado como esto, va a ser igual a 0. Entonces, empiezo. Voy a empezar por acá. Si yo voy de negativo a positivo, es una FEM positiva, entonces es 12, ¿sí? 12 volts, positivo.
Esto va recorriéndolo en mi sentido de corriente, ¿sí? Entonces esto va a ser menos I por R. ¿Y quién es R? 2, ¿no? 2 ohms. Ahora voy para acá, voy del negativo al positivo. Entonces esto va a ser una FEM positiva. Entonces esto va a ser más 6 volts. ¿Sí? Estoy atravesando una resistencia en dirección de la corriente que puse, entonces esto va a ser menos I por R. Y R es 1. Mm. Me encuentro con esto, estoy atravesando del negativo a positivo, va a ser positivo, entonces va a ser más 24 volts. Voy para acá, me encuentro con una resistencia, va a ser menos I por R, donde R es 3. Y me encuentro otra resistencia, esto va a ser menos I por R, donde R es 5. Y todo esto va a ser igual a 0, ¿sí? De acuerdo a esto. Bien, todo esto igual a 0. Fíjense que la única incógnita que tengo es corriente. Lo único que tengo para despejar de acá es la corriente. Cuando la despejo, me queda que la corriente es igual a 42 sobre 11 amperes. ¿Hasta acá se entendió? Claro, sí. O sea, yo uso otra Sí. metodología, pero sí. Fíjense que voy haciendo el recorrido, voy tomando mi convención de signos. Si voy de negativo a positivo, esa FEN es positiva, y si la resistencia la estoy atravesando en mi dirección que propuse de corriente, va a ser menos I por R. Ahora, esa corriente me dio positiva. Si me da positiva, significa que este sentido que yo puse es el correcto, ¿sí? Ah, Fuese tomado este sentido, me va a dar este mismo valor, pero negativo. ¿Sí? Y claro. en ese caso que le cambiamos el signo y decimos que el sentido era el otro. Exactamente, tal cual. Ok. Asimismo, si me da negativo, yo tengo que aclarar, el sentido que propuse no es el correcto es, no sé, sentido antihorario. Y entonces cambio la corriente al sentido correcto, ¿sí? Sí o sí, para calcular los voltajes que siguen en la parte B, tengo que trabajar con el sentido correcto de la corriente, ¿sí? Mm. Entonces, bueno, ya yo sé que el sentido correcto fue casualmente, por intuición de la fe, el que propuse. Ahora vamos con la parte B. Bien. En la parte B me pide calcular el BEA, ¿sí? La diferencia de voltaje entre los puntos E y A. Entonces me dicen que agarre como convención que esto va a ser BDE menos BDA, ¿sí? BDEA va a ser BDE menos BDA. Y aparte me dicen que, pues voy a anotarlo tal cual como lo dice la guía, FI va a ser igual a final menos inicial, es decir, esto va a ser BF menos BI. ¿Qué significa? Que el punto final es E y el punto inicial es A. ¿Sí? Si yo tomo esto que me da la guía, ¿sí? O que lo tomo para BDA, significa que E es el punto final y A es el punto inicial. ¿Entiendes? Eso nos da el sentido del recorrido. Tal cual. Eso me va a servir para el sentido de recorrido. Es decir, que yo voy a ir desde A hasta E. Mm. ¿Sí? Esto va a ser inicial y esto va a ser final. Yo voy a recorrer el circuito desde A hasta E. Entonces, veamos el circuito. A está acá. Vamos a ponerlo en color. A está acá, E está acá. Entonces, yo tengo que ir desde A hasta E. Yo lo puedo hacer por dos caminos. Yo lo puedo hacer por este camino, que si yo sigo este camino, voy a ir, fíjense, en dirección contraria a la corriente. O lo puedo hacer por este camino. ¿Sí? Yo puedo ir desde A hasta E por aquí o puedo ir desde A hasta E por aquí y llego acá. ¿Sí?
Si yo lo hago en este camino, voy a ir en la misma dirección de la corriente. Y si yo lo hago por este camino, voy en dirección contraria. Por cualquiera de los dos, me tiene que dar sí o sí exactamente lo mismo, ¿sí? Si yo tomo estas dos resistencias más esta FEN, me tiene que dar lo mismo que si yo tomo estas dos FEN más estas dos resistencias. ¿Sí? ¿Se entiende Bien, esto? bien, entonces si yo ahí ya lo tengo mal porque hice cualquier cosa con el camino. Bien, bueno, pero para eso vamos aprendiendo, ¿sí? Exacto. Yo voy a ir desde... ¿Por qué camino quieren que agarremos? ¿El de arriba o el de abajo? Calculo que el de abajo porque es más natural, porque voy con la corriente. Bueno, puedo ir entonces con la corriente, ¿sí? Vamos a hacerlo por los dos y vamos a verificar que por los dos me va a dar exactamente igual. Entonces, voy a ir por acá. Si yo voy desde A hasta E por acá, lo primero que me encuentro es esta resistencia. Como voy en el mismo sentido de la corriente, esto va a ser menos I por R, ¿sí? Entonces, BA va a ser igual a la primera resistencia menos, que sería esta, menos I por R. La corriente ya la tengo, que es 42 sobre 11, por la resistencia que es 3. ¿Sí? Bien. Ahora me consigo esta segunda resistencia, voy en el mismo sentido de la corriente, va a ser menos I por R. Entonces esto va a ser menos 42 sobre 11 por 5. Y finalmente me encuentro con este FEN, que va a ser, como estoy recorriendo la de menos del negativo al positivo, va a ser más 12 volts. ¿Sí? Mm. Más 12 volts. Bien, esto me da por el camino de abajo. Tendría que sacar la cuenta acá. En un rato la saco. Ahí busco la calculadora. Bien, ahora lo voy a hacer por el camino de arriba. Y sacamos la cuentita también. Aquí, ya tengo la calculadora, vamos a sacarla de una vez. Esto va a ser, sacarla rápido, por 3 menos por 5 más 12. Esto me da menos 204 entre 11. ¿Sí? Me da por el camino de abajo. Ahora lo voy a hacer por acá arriba. Bien, si lo hago por acá arriba, lo primero que me encuentro es la FEN. Voy de positivo a negativo. ¿Cómo coloco esa FEN? Negativa. Negativa, tal cual. Entonces esto va a ser menos 24 volts. Ahora, voy a recorrer esta resistencia, pero esta resistencia la estoy recorriendo en dirección contraria a la corriente. Entonces, ¿cómo coloco esta resistencia? Sumando. Sumando, tal cual. Entonces esto va a ser más I, que es 42 sobre 11, por R, que es 1. ¿Sí? Bien, ahora me consigo esta FEN, que voy de positivo a negativo. La colocaría en negativa, ¿no? Claro. Sería menos 6 volts. Y finalmente me consigo esta resistencia, que va en dirección contraria a la corriente, entonces sería más. Entonces esto sería más 42 sobre 11 por 2. ¿Sí? Por 2 ohms. Y esta cuentita sí la tenía sacada porque la había hecho por arriba y me da exactamente lo mismo. En ambos casos te da negativo. Claro, hasta te da con el mismo signo. Es que Yo sí pensé o que uno sí, te daba positivo y otro te daba negativo. no, sí o sí me tiene que dar exactamente igual, ¿sí? Con el signo y todo, no importa por qué recorrido lo haga, ¿sí? Mm. Ahora, ¿cuándo me va a dar positivo? Si yo en vez de hacer BDA hago BDAE. Es decir, voy a hacer BDA menos BDE. Entonces voy a ir desde E hasta A. Aquí sí me va a dar más 204 sobre 11. Mm. Si yo lo hago desde E hasta A, acá lo estoy haciendo desde A hasta E. ¿Sí?
Claro. Entonces, pero por cualquier recorrido me tiene que dar lo mismo, ¿sí? Con signo y todo. Ahora bien, a mí me preguntan en qué punto el potencial es más alto. Entonces, si yo tengo que B de E menos B de A es igual a menos 204 sobre 11, ¿dónde tengo más potencial? ¿En el punto E o en el punto A? Eh, en el punto, En el bueno, A. en el A, En el porque A. es el, Tal cual. Entonces, B de A es mayor que B de E. Esa creo que es otra pregunta que me hacen. En cada caso, diga en qué punto es mayor el potencial. claro, el tema sería, eh, ¿qué significaría que me da negativo el B de AE? O perdón, el B de A. Eso, aunque calculo que eso es mucho más teórico, ¿no? El B de A, que te dé, bueno, que te dé negativo es eso, que tengo más potencial en el punto A que en el punto E, ¿sí? Mm, Mi potencial es más alto allí. claro, ¿Qué significa una corriente negativa? En el caso de recorrer un circuito, que estoy tomando mala dirección. Pero en el claro. caso de calcular corriente, que calculo carga sobre tiempo, ahí significa que los portadores de carga son electrones, ¿sí? Una Mm, corriente. ¿Sí? claro, Pero bien, en este punto, en que me dé un potencial negativo, significa que el punto final es menor que el punto inicial. ¿Sí? Que el mm, potencial en mi punto final es menor que mi potencial en el punto inicial. Por eso te bien, hace la pregunta de que digas en qué punto es mayor el potencial. Para genial, que sepas que entonces. cuando te da negativo es por eso. Mm, genial, ¿Sí? sí. Bien. Y un potencial negativo en un punto, ¿sí? Esto es por diferencias de potencial. Pero ya Ujú, anteriormente, en las guías primeras o en el parcial 1, habíamos visto que un potencial negativo, ¿qué significaba? Que tengo más cargas negativas que positivas, ¿no? claro, Es decir, que tengo más electrones que protones. Pero en este caso, como no hablamos del potencial en un punto, sino una diferencia de potencial, va a significar dónde tengo mayor potencial, si acá o acá. claro, bien, genial. Bien, entonces, con este primer punto ya podrían hacer el FC y el GD, ¿sí? El que voy desde C hasta F y en el otro voy desde D hasta G. Háganlo por los dos caminos, por arriba y por abajo, y verifiquen que en ambos les dé exactamente lo mismo. Así practican la convención de signos que les dije al principio. Ujú, Buenísimo. Ya con esto, o sea, después de hacer los otros es lo mismo. O sea, Sí, los otros es exactamente lo mismo. Fíjense que la parte C dice, repite el problema, pero van a invertir el sentido de la fe. Así practican más todavía. Acá, en claro, vez de yo, colocar positivo y negativo, voy a colocar negativo acá y positivo acá. perfecto. claro, yo en ese caso no sabía muy bien si había corriente del otro lado, por así decirlo. Entonces como que me pegó un patatús. No, esta corriente recorre todo, ¿sí? Todo el Mm, circuito. Esta corriente pasa por acá, ¿sí? Por todo el circuito. Y claro, es la misma corriente para todo. Fíjense que todo está puesto en serie, ¿sí? claro, porque cuando yo invertía la FEM de 24 yo decía, bueno, la corriente va en el sentido contrario de las otras dos FEM y las otras dos como que empujan para el otro lado, entonces se me hacía algo raro. No, lo que puede pasar en la parte C es que sí, se invierte el sentido de la corriente. ¿Por qué? Porque Mm, esta FEN es más grande que estas dos. Entonces, claro, tal vez cuando calculas la corriente tomando este sentido te da negativa. Entonces vas a claro. tener que ahora repetir el ejercicio, pero donde el sentido correcto va a ser así. Mm, genial, ¿Sí? entonces. Y con respecto al ejercicio que le sigue, ¿cómo tomamos cuando hay una conexión a tierra? Bien, buena pregunta. ¿Cómo la tomaría si
hay una conexión a tierra, si piensan un poquito, a ver, ¿cómo se mueven las cargas? Porque yo sé que, por ejemplo, o sea, acá en el punto E, el potencial va a ser cero, porque ahí es donde estoy conectado a tierra, pero el tema es cómo Bien, sería sí. como cuando estoy haciendo estas cuentas de diferencia de potencial, Ok, si, si bien. paso por E, en ese punto digo Ajá. es cero y después sigo adelante como si nada. Claro, sí, o sea, el punto de que esté conectada a tierra te está dando la referencia de dónde vas a tomar ese potencial, ¿sí? O sea, si por ejemplo me están pidiendo el potencial en el punto A, ¿con qué referencia lo voy a tomar? Bueno, voy a tomarlo con el punto E como referencia. ¿Por qué? Porque siempre voy a ir de un potencial alto a un potencial bajo. Entonces, si yo necesito el potencial en el punto A, yo voy a hacer BDAE. BDAE va a ser BDA menos BDE, ¿sí? Ahora, como este es mi punto inicial, yo voy a recorrer desde E hasta A. Y esto me va a dar un valor de potencial, un valor X. Ahora, cuando me dé ese valor, como BDE es igual a cero, porque está conectado a tierra, me queda que BDA va a ser este valor que conseguí acá. Claro, ¿Sí? Entonces, pero el recorrido lo hago exactamente igual. Voy a recorrer las dos resistencias que tengo allá abajo, tal cual, como lo recorrí en el ejercicio anterior. mm, ¿Sí? claro, Solo que te está dando el punto de referencia con el cual vas a poder conseguir el potencial en A. claro. Claro, entonces en vez de hacer como hacíamos acá en el ejercicio 12 que es parto desde, ¿cómo es? Perdón, parto desde A hasta llegar hasta E. Claro, En este caso, siempre parto desde E y voy hasta donde me pidan. tal cual, exactamente. Siempre vas Mm, a partir desde esa referencia, desde ese potencial. genial. Es como cuando calculaban el parcial pasado. ¿Se acuerdan que ustedes iban primero desde el infinito Claro, que vamos desde el hasta lo más infinito. cercano? Claro. Bueno, por eso siempre voy desde ese potencial de referencia que es cero hacia lo más cercano, ¿sí? Entonces, en este Ujú. caso, hacia el punto que me piden. Genial, entonces. Y recuerden hacer esto, van a hacer esta diferencia, pero al final van a decir que este potencial es cero, entonces le queda que B de A es ese recorrido que hicieron. Genial. Y después tal vez podremos hacer el 14 para ver cómo es, porque con el amperímetro y el voltímetro en el medio como que no llegué a ningún lado. A ver, bien. Bueno, lo de las resistencias, como no me dan, a ver, no me dan que el amperímetro y el voltímetro tengan resistencia. Así que eso los puedo considerar como ideales, esos amperímetro y voltímetro, ¿sí? Lo que tengo que hacer, si esos son como ideales, cuando haga mi recorrido, ¿sí? Por ejemplo, para saber la medida del voltímetro, que está ligada a esta resistencia de 4 ohms, yo tengo que saber entonces cuál es la caída de voltaje acá, ¿sí? Es decir, la corriente que pasa por acá multiplicado por este 4 ohms me va a dar la medida del voltímetro. ¿Sí lo ves? Bien, Entonces, ¿qué tengo que hacer en este ejercicio? Conseguir todas las corrientes, conseguir las corrientes que pasan por cada resistencia, ¿sí? mm, Si yo consigo la corriente que pasa, fíjense que acá, para el amperímetro lo tengo acá. Y acá tengo una resistencia y acá tengo otra. La suma de esta corriente más esta corriente me va a dar la corriente que marca el amperímetro, porque va a ser la corriente que sale acá. claro. ¿Sí? Entonces, este ejercicio solo se basa en eso, en encontrar
la resistencia equivalente y encontrar todas las corrientes que pasan por cada una de las resistencias. Y luego, si ya tengo todas las corrientes, puedo conseguir la lectura del voltímetro multiplicándolo acá y la lectura del amperímetro sumando estas dos. Sumando esas dos corrientes solas, sin las resistencias de por medio. No, simplemente esas dos, claro, porque esa va a Bien. ser la corriente que pase por el amperímetro. ¿Sí? Genial. Entonces, Genial, es un entonces. ejercicio de muchas ecuaciones con muchas incógnitas, pero se basa en encontrar corrientes, ¿sí? Simplemente en Claro. encontrar corrientes. Ya, a Y yo encontrar todas las cuando, corrientes, ¿sí? sí, y yo cuando me dicen la resistencia equivalente, ahí es donde yo tengo que reducir todo el circuito a una sola resistencia. Sí, ahí te toca reducir, exacto, todo el circuito a una. Entonces, ¿cómo puedes empezar? Y Puedes por ejemplo, empezar, yo, ajá, ¿cómo es? Yo reduciría primero las que están en paralelo. tal cual, que serían las del medio. Tenés tres en Claro, paralelos en el medio. claro. Bueno, por ahí ya tiene, esas tres las puedes convertir en una, Ujú. ¿sí? Abajo, que serían estas las que están al lado del amperímetro, estas dos también las puedes convertir en una, Claro. ¿sí? Entonces Ujú. ya tendrías una acá, una arriba, ¿sí? Y tendrías dos resistencias arriba, porque tienes la interna más la de al lado. Ujú. Esas las puedo sumar en serie, Claro. ¿sí? Y bueno, allí va saliendo todo, ¿sí? Ahora vas a quedar al final con esto, o sea, te va a quedar al final esta FEN, una resistencia equivalente acá, te va a quedar una resistencia acá, y esta la sumas con la que está al lado, ¿sí? Y te queda una resistencia equivalente acá. Claro, y mi pregunta sería, ¿cómo reducís la partecita que tiene el amperímetro y el voltímetro? O sea, ¿consideras que No, son una no, resistencia en paralelo y otra en serie? no, pero es que la resistencia del amperímetro y del voltímetro no te las dan, así que eso considera que no existen. Ah, claro, claro, como son ideales, considero como que no están. Claro, Ah, exacto, bien. consideras que son ideales. Si no te las dan, consideras que son ideales. Si te las dan, sí tienes que tomarlas en cuenta. Claro, genial ¿Sí? entonces. Pero en este caso, como no te las dan, no, no es necesario, ¿sí? Considerarlo. Y Genial, bueno, entonces. cuando llegues acá, ¿qué haces? Tienes estas dos en paralelo y Ujú. luego te van a quedar estas dos en serie. Eh, sí, me quedan en serie. Claro, yo justo ahí iba a atinar que eran en paralelo, pero no, tenés razón que son en serie, por cómo lo teníamos en ¿Sí? los ejercicios anteriores. Claro, si tengo un circuito cerrado solo, así, ¿sí? Ujú. Esto está en serie, porque pasa la misma corriente, ¿sí? En Claro, cambio, sí. acá no está en serie porque tengo un nodo donde la corriente se divide, ¿sí? Pero acá Mm, la corriente no tiene donde dividirse. bien, genial. Y cuando yo tenga que obtener todas las corrientes, ahí es donde tengo que ir lentamente desglosando la simplificación que hice. Tal cual. Ahí vas a tener que ir ahora de atrás para adelante, ¿sí? Ahora tienes que ver cuáles estaban en serie, cómo son las corrientes, entonces te van saliendo todas las incógnitas. Ujú. Genial, Es entonces. largo, es bien largo el ejercicio, pero practican bastante lo de serie y paralelo, Ujú. ¿sí? Si quieren anotar el resultado, a ver, lo tengo por acá. La resistencia equivalente me da 3 ohms, creo. A ver, sí, me da 3 la resistencia ¿Ves? equivalente. Sí, la resistencia. Y bueno, y las corrientes sí son muchas corrientes. Si quieren, lo que pasa es que las corrientes tendrías que yo mostrarles
cómo enumeré el circuito, para que sepan lo que llamé 1, lo que llamé 2, si quieren anotar las corrientes. O sea, Sí, si no te lo consultamos la próxima vez, yo porque no lo hice todavía, pero y después bueno, comparamos. Claro, claro, No, sí, no bueno, no tenía lo volvértelo. mismo. háganlo y ahí lo comparamos, sí. Tienen que encontrar, sí, muchas corrientes, pero las resistencias que están en serie van a tener la misma corriente, ahí, así que ahí se les va simplificando todo. Mm, Buenísimo. Genial, entonces. Y ahora nos acaban de tirar de la guía 5. Ay, Dios. Ya tienen la guía 5. Pero, pero la guía 5 no debemos haber visto todavía los temas, ¿no? Deben ser No recién para la empezamos semana que viene. magnetismo. El tema es ese, como que estamos atrasados una semana por lo que había dicho Mike, Claro. porque recién ahora la semana que viene vemos Kirchhoff y a la otra semana empezamos con magnetismo. Si te Claro, fijas entonces el todavía no cronograma, tendrían. si te fijas el cronograma, el que es más detallado de las semanas y cómo deberías ir llevando la teoría, te dice que recién la semana que viene podemos terminar la guía 4. O sea Claro, por que, eso. aunque esté la guía 5, tipo, no la vas a poder encarar porque todavía te faltan ver clases de la guía 4. Ah, bueno, Mm. yo ya me había asustado. Sí, yo también. Sí, yo creo que todavía la semana que viene deberían estar con la guía 4. Ok. Claro. Igual seguramente avancemos, o sea, porque ya ahora supongo que los últimos puntos los debemos poder hacer. No estoy seguro. A ver, más bajo. Veo mucho puente de Whitson, ese es el Sí, problema. sí, el 19, Ah, hasta el 19, tranquilo, seguro. Y capaz que se puede terminar. Habría que chequear, pero yo calculo que se debe poder terminar. Claro, sí, no, yo ya bueno, después a partir del 20 ni idea de qué estás preguntando. a partir del 20, claro, porque ahí, claro, empiezan con capacitores. No, pero Eso de seguro en hacer la circuitos próxima, RC. sí, seguro en la Mm, próxima clase o la semana que viene ya lo ven y pueden terminar esta guía, la guía 4. mm. Está bien, entonces. Una consulta, ¿se habló algo de si este fin de van a subir por ejemplo, el laboratorio para que ya lo vayamos viendo? Porque en Ah, teoría es la semana que viene, creo. claro, no, ahí de verdad que ni idea. No. No, no sé. Claudia es la que está con no, pero es que ya hoy es jueves. Sí, Claudia es la que está con los laboratorios. Pueden mandarle un mensajito a Claudia, ella no se molesta, o sea, por ahí por el chat del Moodle y le preguntan, a ver. Listo, le mando un mensaje por Moodle. No hay Mm, problema. Bueno. Así que bueno. Y mañana cuestionario. mm. Ah, mañana cuestionario. Qué Nos divertido, volvemos, ¿no? volvemos a la Oh, rutina. sí, Sí. Bueno, Eh, pero está fácil esto primero. Lo que pasa Eh, es que yo los temas de capacitancia medio los dejé de lado y resulta que entran en el cuestionario, así que me tengo que ah, poner con eso. claro. Bueno, sí. En este cuestionario, no sé, que como es tantas entra cuentas, todo. seguro van a tener una cuentita, algo allí, porque esto es muchas cuentas, esto de circuitos. Así que por lo seguro van a tener al menos una cuentita por allí. Mm. Pero Esperemos esto que de sí. los ejercicios de la guía. Pero onda o sea, tipo para poner el resultado o seguirá siendo opción múltiple. No, No, multiple con opción choice. múltiple, sí. Ah, bien. No, bueno. Bueno, yo no molesto más, por lo menos por hoy. Mm. Bueno, Sí, chicos, yo ya estaría también por hoy también. Y yo también Muchísimas bueno, estoy gracias. pues echando dudas. Un millón de gracias, Ya está. Jessy. Gracias, de Jessy. nada, chicos. Nos vemos el Buenas jueves. noches. Ahora va a estar los jueves. Ok, Nos vemos bien. Dale, nos nos vemos. vemos. Que tenga buenas noches. Chao. Igual.